Capítulo 20. Fantasmas del pasado. El ninja de la hoja miró al viejo ermitaño en estado de shock. Uno o dos de ellos podrían haber sospechado que el hombre era más de lo que parecía, pero ninguno esperaba esto. La ropa era vieja y reparada, pero la diadema brillaba a la tenue luz de su escondite en el sótano. El símbolo de Uzushigakure era evidente para todos. Tengo una idea para ti, dijo mientras sacaba una caja. Lo abrió para mostrar una serie de diademas Uzushio brillantemente pulidas al ninja de la hoja. No puedes entrar en batalla abierta bajo el símbolo de tu propia aldea. ¿Honrarías la memoria de tu aliado muerto y irías a la batalla con su símbolo? El anciano preguntó con un ligero temblor en su voz. El grupo reunido quedó atónito por la sugerencia. El uso de la diadema de otra aldea se había hecho con fines de misión en el pasado, pero todas las aldeas ninja tenían un acuerdo tácito de no usar el símbolo de una aldea destruida. Rooster habló lentamente. Uzushio fue destruido hace mucho tiempo, le dijo suavemente al anciano. ¡No! El hombre gritó con un toque de locura en su tono. Todavía estoy aquí. Juré servir a Uzushigakure hasta mi muerte. Todavía vivo, eso significa que Uzushio todavía vive. Estaba fuera del pueblo en una misión cuando llegó el final. Tuve que volver a esto. Hizo un gesto hacia las paredes agrietadas del sótano. Yo fui quien sacó a los muertos de los escombros. Yo fui quien los metió en sus tumbas. Fue una tortura hacer eso, pero era mi deber para con mi familia y amigos. Luego esperé a que otros regresaran. Sabía de los sobrevivientes, pero ninguno regresó. Pero ahora, un Uzumaki ha regresado. A lo largo de la diatriba del hombre, su voz se hizo más fuerte y más suplicante. El anciano señaló a un Naruto de ojos abiertos. Él es la prueba de que parte de lo que Uzushio una vez fue todavía existe en alguna parte. He esperado tanto tiempo para que alguien vuelva. Es una señal de que mi espera no ha sido en vano. Rooster miró al daimyo de la ola y luego a Yugao y Naruto, pero también estaban confundidos. El anciano volvió a hablar. Como Konoha y Uzushio eran aliados. Yo, como el ninja de rango en Uzushio, estoy permitiendo que su gente use el símbolo en su misión de defender al gobernante legítimo de esta tierra, dijo en un tono más firme que su diatriba anterior. Esa declaración arruinó a Rooster. Su mente trabajó en esa última declaración. Si era cierto, el hombre era un ninja de Uzushio. Luego, como el último ninja, era el ninja de clasificación y Konoha era su aliado de mucho tiempo. También recordó sus órdenes de no implicar a Konoha en esta misión en caso de la muerte del daimyo de la ola. Se enfrentaba a una pesadilla política pase lo que pase. El Hokage le había dicho que Konoha no podía ser implicado en absoluto a menos y hasta que el daimyo de la ola fuera liberado públicamente. Un daimyo muerto con ninja Konoha involucrado sería un desastre. Rooster se frotó la cara mientras todos estaban en silencio. Podía escuchar los sonidos del médico con ellos trabajando en el equipo herido Shinji. Se supone que debemos permanecer encubiertos. Nadie podía saber que éramos ninjas Konoha hasta que estuvieras lejos con seguridad, dijo al líder de la ola. El daimyo Wave habló en respuesta. Creo que tenemos que preocuparnos por algo más que posibles resultados políticos aquí. Tenemos que estar vivos para hacer eso. Los vencedores escriben la historia. Mientras no perdamos, todo lo que digamos será conocido. Si intentas luchar contra números superiores como mercenarios, ¿ganarías? Rooster negó con la cabeza. Él ya sabía de lo que el daimyo estaba hablando. Tenían solo 20 ninjas al comienzo de esta misión y 3 ya estaban heridos o muertos. Rato podría traer más de 100 soldados más algunos números desconocidos de ninja y varios lugareños contra ellos. Sin luchar lo mejor que pudieran, serían sacrificados a una persona. Las alegrías del liderazgo, murmuró antes de enderezar. Muy bien, escuchen. Estamos en una situación difícil. No podemos completar la misión en secreto, así que vamos a tener que hacerlo al aire libre. La mayoría de nosotros llegamos encubiertos como mercenarios, por lo que tenemos poco a través del equipo adecuado. Yugao irrumpió en ese momento. Señor, tengo acceso a una cantidad limitada de equipo. Mi invocación de gato ha sido preparada con un paquete de equipos para mi equipo. No es mucho, pero es algo. Estoy seguro de que podría enviar un mensaje a Konoha cuando el gato regrese a donde vino. Pero no es una citación de contrato importante, por lo que no podría ser convocado repetidamente ni transportar nada más que el paquete preparado. Rooster asintió y respondió. Envía por ello. Yugao se levantó y se alejó del grupo. Varios signos de mano y una bocanada de humo de chakra más tarde, su enorme atígrado estaba sentado allí con el equipo que había preparado con Hiro.
El gato parecía molesto y habló con voz gruñona. ¿Qué? Estaba durmiendo Yugao. La mujer de pelo púrpura se rió entre dientes. Casi siempre estás durmiendo. Me alegro de que no hubieras salido de la caja de invocación. ¿Hiro te ha estado cuidando bien? Me alimenta y mantiene la caja de arena limpia, pero no es una persona de gato como tú, Yugao, respondió el atigrado mientras frotaba contra las piernas de su dueño. Tengo un mensaje para que lo transmitas. Nos encontramos con muchos problemas aquí. Tienes que decirle a Hiro que lo transmita al Hokage. Rescatamos el daimyo de la ola, pero el clima nos ha impedido escapar del país de la ola. Esperamos que Gato intente rastrear e intentar matar al daimyo antes de que el clima despeje lo suficiente como para evacuar. Vamos a tener que luchar. Cualquier orden o ayuda sería apreciada, pero no esperada. El gato asintió y liberó el jutsu de su extremo para regresar a la caja de invocación en la tienda de Hiro en Konoha. El gato luego saltó de la caja abierta y se dirigió a las escaleras. Yugao comenzó a desempacar el equipo de la bolsa que Hiro había reunido. 3 juegos de armadura corporal ninja en los tamaños de su equipo diseñados para estar escondidos debajo de la ropa, una docena de píldoras de comida, 2 botiquines compactos de primeros auxilios, casi 100 kunai, el doble que en shuriken y 50 etiquetas explosivas. También había un pequeño vial que contenía 3 píldoras negras. Yugao empujó ese último elemento de nuevo en la parte inferior del paquete. Rooster miró todo y asintió. El equipo no era mucho, pero mejor de lo que esperaba. Duplicó lo que el grupo ya tenía en cuanto a armas ninja. Todos tenían sus armas mercenarias. Una espada y una daga eran tan mortales como cualquier otra cosa allí. Los kunai, shuriken y las etiquetas se dividieron. Miró a su gente una vez más. 2 escuadrones Anbu de 4 personas, 2 equipos Chunin de 3 personas sanos y Yugao con su genin. Sabía que el rango genin se debía a otras circunstancias, por lo que los consideró Chunin en función de su entrenamiento. Llámalo 9 Anbu y 8 Chunin, pensó. Los 2 miembros heridos conscientes del equipo Shinji serán los últimos guardaespaldas del daimyo y las mujeres. El viejo estará con nosotros. Solo lo consideraré un genio para la planificación. Está bien, aquí está el plan inicial, comenzó. La tormenta se desató toda la noche cuando el frente pasó sobre la nación isleña. Los ninjas descansaron tanto como pudieron mientras duraban las tormentas. Una vez que pasó la lluvia más fuerte, casi había amanecer. El amanecer pasaría sin ser visto como la cubierta de nubes mantuvo el cielo nublado. La lluvia no pasaría por completo hasta más tarde ese día. La vista del canal entre la ola y el continente no era alentadora. Las olas todavía eran demasiado grandes para que el pequeño bote del anciano llevara el Daimyo Wave fuera del país. Ese no fue el final de las malas noticias. Durante la noche, Gato había estacionado varios buques de carga a lo largo del canal para que cualquier intento de salir por mar hubiera sido visto e interceptado. Rooster envió un solo equipo de Chunin para explorar el área entre las ruinas y las principales áreas de población para ver qué más había hecho Gato durante el poder. Antes de lo esperado, el equipo regresó con malas noticias. El ministro de Finanzas, Gato, se había rebajado a un nuevo mínimo. En medio de la tormenta había despertado a muchos de los lugareños y los había reclutado para ayudar en la búsqueda de las personas que habían secuestrado a sus daimyo. Cientos de civiles estaban en una línea más alta que se extendía casi a través de la isla de este a oeste. La línea fue seguida por grupos de soldados y mercenarios que llevaban el uniforme de la ola para mantener a los civiles avanzando. A la velocidad actual de viaje, la línea estaría en las ruinas de Uzusio en 2 horas. Llegar a las tropas reales significa que primero debemos pasar a los civiles. Para empeorar las cosas, no sabemos cuál de ellos está ayudando voluntariamente y cuáles están siendo coaccionados, pensó Rooster. Necesitamos algún tipo de forma de deshacernos de ellos. Yugao, creo que sus estudiantes pueden hacer algo bueno por nosotros aquí, dijo. Al bromista en Naruto le encantó la idea que tuvo Rooster. Los civiles tendían a ser supersticiosos, por lo que el extremo norte de la isla no tenía a nadie viviendo allí. Por supuesto, en una tierra donde existían cosas tales como Oni, demonios y bestias de cola. Muchas supersticiones eran más que solo temores ociosos. Se rumoreaba que las ruinas de Uzusio estaban embrujadas. Por supuesto, el viejo ermitaño que vivía allí tenía mucho que ver con esa percepción, pero era algo que Rooster estaba dispuesto a usar para su beneficio. El equipo salió corriendo hacia el sur a toda velocidad con armas listas para luchar por si acaso. Pronto vieron la línea de civiles.
Observando desde la portada, vieron una sección que tenía menos soldados detrás y escogieron esa para comenzar. Naruto retrocedió algunos mientras Sakura usó una transformación para parecerse a un preadolescente de cabello castaño con ropa civil. Yugao se movió junto con ella, pero se mantuvo escondido cuando la línea se acercó. Naruto preparó su trampa. Creó docenas de clones de sombras y los convirtió en cadáveres andantes con trajes ninja. Se aseguró de que cada uno tuviera el símbolo de Uzusio en algún lugar. Todos los clones se extendieron detrás de cualquier cubierta que se pudiera encontrar, principalmente arbustos. Sakura hizo estallar las cosas justo antes de que los bateadores la vieran. Gritó a todo pulmón en un pánico estridente. Los muertos están saliendo del suelo. Dijo mientras pasaba corriendo junto a un hombre y continuaba alejándose de la línea hacia los soldados detrás de ella. Ante esa señal, todos los clones de sombra se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia la línea. Los civiles de toda esa parte de la línea repentinamente entraron en pánico por el grito de Sakura y retrocedieron de miedo ante lo que aparentemente se levantó del suelo. Más voces gritaron con miedo. «Los muertos vienen por nosotros», gritó otra voz. Nadie se dio cuenta de que había venido de Yugao ya que los civiles se asustaron más. Todos los clones de sombra comenzaron a tambalearse hacia adelante en una línea propia cuando Naruto actuó. Lanzó piedras a varias personas que cayeron al suelo después de ser golpeadas. Luego, un último clon de sombra que parecía un granjero se puso de pie cerca de la línea cuando un clon muerto lo alcanzó. El clon cadáver golpeó con sus garras al clon granjero que cayó con un grito de dolor que se detuvo de repente. El clon cadáver se inclinó sobre el caído y se levantó con el rostro cubierto de sangre y gorgoteó un rugido. Los civiles cercanos se dieron la vuelta y huyeron gritando. En ese pánico, el segundo equipo Anbu bajo el Enge como cadáveres de Uzusio pasó junto a ellos y aniquiló a los escuadrones de soldados que intentaban detener a la gente que huía. El grito de dolor y las muertes de los soldados hicieron que toda la línea se detuviera mientras la reacción se extendía en ambas direcciones. Los gritos de la gente que huía, gritando que los muertos de las ruinas venían por ellos, asustaron a muchos otros. Las aparentes muertes de los soldados a manos de los muertos vivientes rompieron el ánimo de los civiles y de varios mercenarios que se dieron la vuelta para huir. Sin que los soldados los presionaran hacia adelante, más de un cuarto de milla de la línea se hizo añicos y corrió hacia el sur. El equipo regresó al norte mientras los clones de sombras seguían caminando después de que la gente huyera con miedo. Minutos después de que la sección de la línea se rompió, un equipo de ninjas del sonido llegó. Vieron los cadáveres que caminaban y fruncieron el ceño pensando que era algún tipo de genjutsu. Uno levantó las manos en señal de carnero y gritó: «Kai». Cuando no pasó nada, los ninjas del sonido se acercaron. Todos los clones de cadáveres se detuvieron a mirar y uno gritó: «¿Quién perturba nuestro descanso?». Cuando otro gritó: «Enemigos». Un cadáver clon hizo señales con las manos y lanzó un jutsu de fuego menor al equipo del sonido. No los acertó, pero prendió fuego a un arbusto cercano. Los ninjas del sonido se dieron cuenta de que esto no era una ilusión y se quedaron desconcertados y no tenían idea de cómo reaccionar cuando el equipo Anbu los atacó por detrás, matándolos. Un miembro sacó un par de garras de tigre y comenzó a destrozar la cara, la garganta y el pecho de los enemigos caídos. El resultado parecía un hombre que había sido despedazado por algo que no era humano. El ninja de Black Ops despojó al ninja muerto de cualquier arma utilizable. El equipo luego se movió hacia el norte después de eso y dejó a los clones para continuar caminando tras los civiles hasta que se dispersaran uno por uno. Rooster asintió mientras llegaban los informes. Los soldados mercenarios se habían acercado al lugar, pero solo encontraron los cuerpos de sus compañeros soldados, mercenarios y el equipo de sonido muerto. Todos destrozados y destrozados. El líder de la fuerza llamó a un alto mientras enviaba de vuelta a Gato para obtener instrucciones. Gato envió de vuelta la cabeza del mensajero con una nota. Continúa con tu tarea asignada. Vuelve con las manos vacías y enfrenta lo que recibió. El líder frunció el ceño, pero ordenó a sus hombres que se dirigieran hacia el norte nuevamente. Un escuadrón simplemente se quitó las chaquetas de uniforme, las arrojó al suelo y caminó hacia el sur. Más civiles siguieron al escuadrón en retirada. El líder estaba a punto de ordenar al resto de sus hombres que los aniquilaran cuando una flecha apareció en su pecho. Había venido desde atrás. En la colina cercana había lo que parecía ser un cadáver que sostenía un arco. Extendió la mano para coger otra flecha, pero los mercenarios que estaban allí ya estaban corriendo.
El Chunin volvió a bajar la colina y fuera de la vista antes de dejar caer su enge. En el otro extremo de la línea detenida, empezaron a circular rumores. La palabra que se transmitía a lo largo de la línea era que los muertos de las ruinas se estaban levantando para mantenerlos alejados. Los mercenarios intentaron que su parte de la línea se moviera de nuevo, pero muchas personas que se habían visto obligadas a unirse se mostraban reacias a continuar. Cuando un hombre de mediana edad se negó a moverse, un mercenario lo mató con su espada. Una persona que había estado ayudando a Konoha en secreto gritó: «¡Mataste a Tetsuo! ¡Bastardos! ¡Agarradlos!». El hombre procedió a atacar al mercenario más cercano y los otros civiles que conocían al muerto se unieron al escuadrón de mercenarios y fueron rápidamente abatidos y asesinados. Toda la situación se convirtió en una pelea a medida que llegaban más soldados y mercenarios y más civiles que habían sido oprimidos en los meses anteriores se unían a la batalla. Los soldados retrocedieron en desorden o se rindieron ante los civiles que los superaban en número. El levantamiento se extendió por la línea cuando el soldado y el civil se volvieron el uno contra el otro. Había poco que los soldados superados en número pudieran hacer en este momento, pero huir. Naruto se reía entre dientes desde su escondite mientras observaba a los soldados y mercenarios huir. Eso le permitió no pensar en otras cosas. Las muertes de enemigos no eran tan preocupantes como lo habrían sido meses atrás, pero aún así lo afectaban. Los civiles regresaron a sus hogares o se escondieron hasta que la situación actual se calmara. No los culpó por eso. Tenían seres queridos a los que cuidar y, sin liderazgo, la gente se cuidaba a sí misma primero y a su país en segundo lugar. Luego se estremeció cuando varios de sus clones de sombra zombies se dispersaron. Sakura lo empujó en el hombro después de frotarse la cabeza. «¿Qué pasa, Naruto?», preguntó ella. Naruto sacudió la cabeza mientras los recuerdos se calmaban. Estaba empezando a darle un dolor de cabeza enorme con todas estas diferentes vistas y muertes de sus clones. Los recuerdos de los clones son tan raros, Sakura-chan. Es como si estuviera en muchos lugares a la vez y la mayoría de ellos se están disipando por la pérdida de chakra, pero algunos han muerto. Tengo que dejar de mirar hacia abajo para asegurarme de que no estoy sangrando. Sakura asintió con la cabeza. No podía hacer la técnica, pero había hablado con Ino algunas veces a lo largo de los años sobre el jutsu de cambio de mente de Ino. La perspectiva diferente fue el mayor cambio allí. Sin embargo, para Naruto, estas eran copias de él que le enviaban recuerdos. Si uno resultaba herido o muerto, Naruto lo sentía como un dolor fantasma cuando los recuerdos lo golpeaban. Solo ten en cuenta que eres el verdadero y los recuerdos del clon son casi como la imaginación cuando se trata de heridas. Sakura hizo una pausa y pinchó a Naruto un poco más de tiempo mientras sonreía. «Tú eres el verdadero, ¿verdad?», ella dijo juguetonamente. «Basta», dijo Yugao con una voz tensa. «Guarda las bromas para los tiempos no misioneros». «Sí, sensei», respondieron ambos adolescentes y se callaron. Rato estaba furioso por el fracaso de sus hombres en capturar y matar a un puñado de mercenarios. No le dio mucho crédito a los rumores de una ruina embrujada. Pero también sabía que si algo estaba tratando de mantenerlo alejado de eso, ese era el lugar donde buscar primero. Era hora de obtener algo de influencia. Dio nuevas órdenes a sus hombres. Rooster estaba satisfecho con los eventos de la mañana hasta ahora. Romper la línea de batidores civiles había ido sin problemas con pocas muertes de civiles. Las pocas habían sido a manos de los hombres de gato, pero el daimyo estaba triste por la noticia. Usar la habilidad del clon de sombra de compartir recuerdos entre todos los clones había permitido que el que permaneció con Rooster proporcionara inteligencia inmediata. El informe actual del clon de Naruto que estaba a su lado le hizo fruncir el ceño. Daimyo-sama, parece que Gato y sus hombres se están acercando una vez más. Pero esta vez, tiene a la mujer que estaba disfrazada de su esposa como rehén con él, dijo Rooster en un tono tranquilo. El Anbu no tenía ninguna razón para preocuparse por la mujer que en realidad era la sirvienta disfrazada, pero quería alguna opinión del líder de la ola. El daimyo frunció el ceño ante la noticia. Usar sirvientas de esta manera era una vieja costumbre entre la nobleza, pero no podía obligarse a sacrificar a la mujer. ¿Es posible un rescate?, preguntó el líder. Rooster buscó información en el clon de Naruto. La mujer está siendo retenida a punta de espada y hay varias docenas de soldados mercenarios y al menos 2 escuadrones de ninjas allí. Un escuadrón es de la aldea del sonido y uno parece ser un escuadrón formado por ninjas desaparecidos.
El explorador no pudo decir qué aldea, pero vio las cintas para la cabeza cortadas, informó el clon. Rooster frunció el ceño. Los ninjas desaparecidos probablemente eran de nivel Chunin como mínimo. Los ninjas desaparecidos de nivel Genin intentaban mezclarse con el fondo debido a su habilidad mucho menor. Eran un blanco demasiado fácil para proclamar su alarde de una antigua lealtad. Si no pasa nada, Rato va a pagar otra bonificación por muerte al Sound después de esta escaramuza, dijo Rooster pensativo. Miró a su escuadrón. Salgan y releven al escuadrón B y al tercer escuadrón Chunin y hagan que maten a tantos de esos mercenarios como sea posible y rescaten a la mujer. Retírense si parece que sufrirán bajas propias. El trío de Ambu desapareció en una nube de humo de chakra. Rooster frunció el ceño al dejar al daimyo tan ligeramente defendido. Contándose a sí mismo, Rooster solo tenía 17 ninjas completamente efectivos para defender al daimyo. Del equipo que había sido eliminado en el complejo, solo había 2 sobrevivientes. La chica estaba en la mejor forma física, probablemente debido a que el ninja que los emboscó quería a la chica para otros propósitos. El líder del equipo tenía una herida grave en el hombro, pero estaba de pie. Podía bloquear el cuerpo y eliminar a algunos mercenarios si lo necesitaba como defensa, pero no mucho más. El segundo chico había muerto antes de que los Ambu regresaran con el daimyo al complejo. Era una pena. El chico había sido marcado como potencial y agregado a la lista de vigilancia después de su pelea con el chico Yuga en los exámenes Chunin. Deer y sus compañeros de equipo, Boar y Rakoon, se dirigieron con el tercer escuadrón Chunin. Sabía que esta sería una tarea difícil y mantener con vida a todos sus aliados era imperativo. Los equipos habían tenido suerte hasta ahora. Tener al chico Uzumaki y sus clones de sombra había hecho que acabar con los civiles fuera mucho más fácil. Ahora tenían menos enemigos pero más capaces. Los equipos se escondieron fuera de la vista del grupo de mercenarios que avanzaba. Rakoon se encargó de la única tarea de entrar y salir con la criada. Un miembro del equipo Chunin usaría su arco para atraer a los ninjas hacia una emboscada de Deer y Boar. Rakoon y los otros 2 Chunin atacarían a los mercenarios desde el flanco y asegurarían el objetivo. Una vez que Rakoon tuviera a la mujer, el par de Chunin cubrirían la retirada con algunas etiquetas explosivas. Era un plan sólido de golpe y fuga. El Chunin aplicó su enje de cadáver y preparó su ataque. Clavó varias flechas en el suelo arenoso a sus pies para recargar rápidamente. Una vez que el grupo que se acercaba estuvo a su alcance, se levantó de su escondite y comenzó a disparar sus flechas a los mercenarios. Se las arregló para colocar su tercera flecha antes de que la primera alcanzara un objetivo. La velocidad de disparo era más importante en ese momento que la precisión. La primera flecha golpeó con un silbido de aire en el torso de un espadachín. Gimió y cayó de espaldas al suelo. Los hombres reaccionaron, pero la segunda flecha golpeó a otro hombre en la pierna. Uno notó la dirección de las flechas entrantes y señaló al cadáver apenas visible que disparaba flechas desde la cubierta. Los 2 escuadrones de ninjas desaparecieron mientras usaban un jutsu Shunshin para acercarse. El Chunin había disparado su quinta flecha cuando fue atacado por el ninja enemigo. Usó su arco para desviar el kunai con el que uno atacó en un intento de terminar la pelea rápidamente. El ninja del sonido frunció el ceño al ver que su ataque era desviado por un mercenario, pero no pensó más mientras el Chunin encubierto apuñalaba al ninja del sonido con una daga. El ninja del sonido se hundió hacia atrás mientras sus compañeros de equipo lanzaban sus propias armas. El Chunin de la hoja esquivó, pero su holgado atuendo de mercenario fue cortado por una espada que pasaba. El escuadrón ninja desaparecido se había detenido cerca del arquero emboscador, pero no se acercó para luchar. Todos eran experimentados y dejarían que el forraje se fuera primero. Les sirvió de poco cuando los operativos Ambu ocultos atacaron. Deer y Boar atacaron al escuadrón desde lados opuestos y decapitaron a 2 de los ninjas desaparecidos como pollos. El tercer ninja desaparecido miró hacia un lado solo para ser golpeado por detrás un momento después. Uno de los ninjas del sonido notó la acción detrás de él y huyó mientras sus compañeros de equipo eran abatidos por el Chunin solitario y el par de Ambu. El ninja encubierto de la hoja rápidamente quitó las armas de los muertos y se fue con las cabezas del ninja desaparecido todavía goteando sangre. Con los mercenarios, la tercera, cuarta y quinta flechas no hicieron daño. Miraron con cautela a su alrededor cuando el hombre que sostenía a la esposa del daimyo emitió un sonido de gorgoteo.
Todo lo que el grupo vio fue un remolino de tierra y un alambre donde alguna vez había estado la mujer. El líder del grupo reprimió una sonrisa cuando su hombre menos favorito en la compañía murió. Su sonrisa fue interrumpida por una lluvia de cuna y explosivos que cayeron en medio del grupo. Se las arregló para evitar recibir golpes cuando sucedió. Raccoon entró y salió de la multitud de mercenarios en menos de un segundo con su prisionero liberado. Los dos Chunin habían calculado sus lanzamientos en función de que él los dejara, así que cuando regresara podría irse con ellos. Era un plan sólido en teoría, pero se habían olvidado con quién estaban tratando. Raccoon regresó con los dos Chunin momentos después de que hubieran lanzado sus explosivos. Miró para ver que la joven tenía una mirada vidriosa en sus ojos. Fue lo último que vio cuando los explosivos que Gato había atado a su cuerpo explotaron. Los dos Chunin que estaban con él fueron arrojados hacia atrás y consumidos por la explosión también. El líder del grupo ordenó que se retiraran a la zona de preparación después de la explosión. Envió a una docena de hombres para averiguar qué les había llevado a la trampa. El informe de un trío de enemigos muertos hizo que los 5 muertos de su lado parecieran merecedores de la pena. El cable que había hecho estallar los explosivos todavía colgaba de la cintura de su camarada muerto. «Esa es la venganza por manosear a mi hermana, idiota», le dijo al cadáver que no le prestaba atención. Deer maldijo cuando se produjo la explosión a un lado. Entonces se dio cuenta de que el hombre con el que estaban tratando les había tendido una trampa y habían caído en ella. No podía hacer nada más que volver a la base mientras ambos bandos continuaban con sus planes en lo que se estaba convirtiendo en una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez en la que se jugaban las vidas de los jugadores de ambos bandos. Los perdedores morían. Rato sonrió ante el informe de 3 enemigos muertos. Ahora le importaban poco los muertos de su bando. Fueron un pequeño precio a pagar, ya que dio órdenes a otros 2 grupos para que se acercaran a las ruinas desde otras partes de la isla. El daimyo del País del Fuego se puso en contacto con su gente. El enlace de video entre las 5 naciones se usó rara vez debido al costo y la dificultad, pero sintió que esta era una buena razón para ello. La noticia de un intento encubierto de rescatar a un daimyo de Wave cautivo se transmitió a los daimyos de las otras grandes naciones. Sarutobi se inclinó en gratitud al hombre que gobernaba la nación que protegía. Incluso si su gente moría, acababa de asegurarse de que sus esfuerzos no fueran en vano. Los líderes sabían lo que estaba sucediendo, incluso si la mayoría de la gente no lo sabría durante algún tiempo. Le costó a Konoha algunos puntos políticos a corto plazo, pero valdría la pena si las cosas terminaban mal. Capítulo 21. Final del juego en la ola. Rooster no estaba satisfecho con el informe de Deer. El intento de rescate de la criada fue un fracaso y le costó otros 3 ninjas que no pudo reemplazar. Miró el mapa de la isla que había establecido con el daimyo. Eran vulnerables al este y al sur. El océano cubría su norte y oeste, pero con barcos por ahí no podía considerarlos seguros. Deer comentó que esto se estaba convirtiendo en un partido de estrategia de ajedrez y Rooster no podía disputar eso. En ese contexto había perdido una torre y un par de peones básicamente por nada a cambio. El otro lado tenía solo el rey y un número incontable de peones. Rooster, por otro lado, ya había perdido el 30% de su total por muerte o lesiones. Para empeorar las cosas, si permanecía a la defensiva, perdería el desgaste mientras Gato le lanzaba sus peones. Antes de que su posición pudiera ser aliviada, se quedaría sin suministros o ninja para retenerlo. Necesitaba cambiar el juego mientras mantenía a su rey, el Daimyo Wave, a salvo. Las fuerzas terrestres enviadas por Gato pronto fueron descubiertas por los vigías de Chunin. Rooster frunció el ceño ante el tamaño de las fuerzas una vez más. Había 50 en cada uno y principalmente hombres en los colores de la ola. Le dio órdenes a su ninja. Su equipo se uniría con 2 de los Chunin restantes y se enfrentaría a la fuerza del sur. El otro escuadrón de Ambu se enfrentaría a la fuerza oriental con el otro par de Chunin sanos. El equipo Yugao permanecería en las ruinas de Ufusio como vigías y última línea de defensa por ahora. Rato envió un mensaje para que su grupo especial se mudara. Estos eran algunos de sus mejores hombres. Solo deseaba que el ninja de mala calidad, el pueblo de Sound financieramente desesperado que lo había enviado, viviera más tiempo. Había conseguido un precio de ganga para los 5 equipos de Chunin de bajo nivel, pero ahora se arrepintió. El ninja desaparecido que trabajaba para él también se había reducido a un solo escuadrón.
Esta pelea se estaba volviendo cara para él, pero ya no se preocupaba por el costo. Necesitaba que Daimyo muerto y su propio gobierno reconocido como legítimo. Los mercenarios que habían robado el Daimyo Wave resultaron ser ninja. Solo necesitaba capturar uno vivo el tiempo suficiente para saber a qué pueblo pertenecía la escoria. Una vez que lo supo, pudo planear lentamente su desaparición. Su cautivo anterior simplemente había desaparecido de la celda en la que había estado sin dejar rastro. Malditos sean todos esos magos y sus trucos. Las luces brillaron entre las naves en el canal y pronto una cerca de las ruinas de Uzusio bajó una serie de pequeñas embarcaciones. Los barcos se dirigieron a la costa rocosa y las pequeñas playas allí. 30 hombres con los colores de la guardia privada de Gato salieron de los barcos y se arrastraron silenciosamente hacia las ruinas, aún sin ser notados. Naruto revisó su equipo una vez más. La situación había obligado tanto a Sakura como a él a dar todas menos una de sus etiquetas explosivas, todo su shuriken y la mayor parte de su kunai a los demás. Su arma principal en este momento era su bien gastado Kodachi. El tiempo que Yugao Sensei había pasado enseñándole la espada había sido satisfactorio, aunque bastante difícil. Su confianza creció cada vez que entrenaba con ella. Ahora, cumpliría el propósito de todas las espadas. Trató de no detenerse en quitar más vida, pero aún así le molestó hacerlo. Sensei le dijo a menudo que si dejaba de molestarlo, necesitaba encontrar algo más en lo que concentrarse como ninja. No todos los pueblos ocultos pensaban de esa manera, pero era un pilar en las enseñanzas de Konoha. Sus pensamientos se rompieron cuando Sakura lo empujó. Enfocado Naruto, le amonestó la chica de pelo rosa. Lo siento, respondió con una pequeña sonrisa. La adolescente volvió a lo que había estado haciendo, así que Naruto se centró en lo que le habían asignado. Habían sido enviados a observar el acercamiento oriental a las ruinas en busca de mercenarios que se hubieran deslizado más allá del ninja que se enfrentara al enemigo. Las dunas cubiertas de hierba baja cerca del acantilado rocoso en el que se encontraba el antiguo pueblo escondido eran difíciles de ver durante mucho tiempo. La hierba ondulada se volvió hipnótica a medida que se movía de lado a lado. Los adolescentes se aseguraron de empujar al otro cada pocos minutos para aliviar el aburrimiento y asegurarse de que el otro se centrara en su tarea. Satisfecho de que nadie estaba a la vista, Naruto se centró en el ejercicio mental que Sensei le había enseñado a entrenar su capacidad de sensor. En general, la capacidad resultó estar por encima del promedio, pero no lo suficientemente fuerte como para justificar la capacitación especializada. Sintió que las fuentes de chakras comenzaron a aparecer en el ojo de su mente. El resplandor del chakra de Sakura detrás de él lavó a una buena parte de los animales cercanos, por lo que trató de empujar eso fuera de su vista. Lentamente, logró sacar algo detrás de ellos cerca de la orilla. Una sola fuente móvil de tamaño humano se había movido hacia el borde de las ruinas desde el océano. Sakura, siento algo. ¿Hay un mirador cerca del océano? Preguntó a su compañero de equipo. No, solo nosotros. ¿Por qué? Preguntó la niña. Naruto se enfocó una vez más y detectó fuentes adicionales de chakras más pequeños. Hay algo que se mueve allí y es demasiado grande y demasiado para ser un animal, respondió el niño. Naruto se concentró e hizo un signo de mano para evocar un par de clones de sombras. Uno inmediatamente se disipó para llevar la información al clon con Rooster mientras que el otro corrió hacia la playa al norte de ellos para investigar. Menos de 2 minutos después, Naruto se estremeció cuando el clon fue disipado por la fuerza. Sakura, mi clon fue emboscado y asesinado. Tenemos un problema, dijo Naruto mientras estaba de pie. El niño creó un nuevo clon para enviar a Yugao y luego se volvió hacia el norte en persona. Sakura frunció el ceño mientras revisaba su espada y los pocos kunai y shuriken restantes que le habían asignado. Ella siguió a Naruto en silencio después de unos segundos. Hacia el este, los sonidos de la batalla estallaron. Pájaro maldijo bajo su máscara mientras los mercenarios se acercaban a su equipo. Se habían movido lo suficiente como para que la mayoría del jutsu no se encargara de más de uno o dos. Estos eran mercenarios experimentados que podrían haber luchado contra los ninjas en el pasado, ya que trabajaban en parejas y se cubrían bien. Estaban dejando pocos puntos ciegos cuando su equipo pudo atacar furtivamente. Beard aumentó su velocidad para involucrar a los mercenarios, pero no podía decir qué mercenarios eran de alta calidad y cuáles eran meros forajes. Ser superado en número 10-1 había permitido al enemigo rodear su posición una vez que comenzó la lucha. Uno de los Chunin cayó, muerto bajo un trío de cuchillas.
El ninja militar simplemente carecía del poder bruto para superar las probabilidades que enfrentaba. Pájaro sabía que los ninjas no eran adecuados para la defensa estacionaria contra los soldados puros. Fueron principalmente de ataque y tropas desvanecidas no se paran y luchan. Sin la capacidad de moverse lo suficiente, incluso el ambú en el equipo había recibido heridas menores. La pila de cuerpos aumentó lentamente, pero no lo suficientemente rápido. Después de que el segundo Chun-Lin y uno de su equipo ambú se hubieran caído con heridas, Pájaro señaló a los dos miembros sanos restantes que agarraran a los heridos para que estallaran y se alejaran de la batalla hacia las ruinas. Con suerte, el enemigo no perseguiría a los dos ninjas que se alejaban y se enfocaban en él. Fruñó que podría no llegar a ver el nacimiento de su sobrina o sobrino, pero eso no pudo ser ayudado. Sus compañeros de equipo restantes estaban fuera de la zona de explosión. Estilo de fuego. Flor de la muerte, dijo Pájaro después de media docena de carteles de mano. El jutsu convirtió casi todo su chakra restante en tipo de fuego y detonó eliminando todo en un radio de 50 metros, incluidos casi todos los enemigos restantes en la zona de batalla oriental. El pájaro cayó al suelo inconsciente y apenas respiraba. El último miembro de Ambú y el Chun-Lin corrieron y trataron con los sobrevivientes antes de levantar al pájaro inconsciente y regresar a la base para tratar las heridas. En Iwa, un hombre rubio miró a su alrededor sintiendo que acababa de perder algo artístico. Naruto se acercó a la playa cuando Sakura lo alcanzó. Atacaremos como lo hicimos en el bosque hace unas semanas, Sakura. Llama a los objetivos y los conseguiré primero. Tenemos algunos kunai y nuestras espadas. Comenzamos con los que parecen líderes e infligen bajas primero y luego limpiamos, dijo Naruto en un susurro. Sakura asintió y señaló posibles candidatos. Cada genin deslizó su último kunai en un punto de agarre hacia atrás para un ataque de corte. Correr en la parte superior de las rocas sería peligroso, pero era la única ventaja que la pareja tenía hasta que el enemigo estaba entre las ruinas. Esperaron el momento adecuado. Los hombres de gato eran cautelosos ya que el hombre principal había matado a un ninja que desapareció en una nube de humo. Estaban alertas por cualquier cosa y los minutos se deslizaron sin que sucediera nada, los hicieron concentrarse para cualquier indicio de un ataque. Un mercenario se deslizó sobre las rocas mojadas y cayó torciendo su tobillo. Los hombres a su alrededor miraron al sonido por un breve momento y eso se convirtió en la señal para que el genio atacara. Sus extremidades mejoradas de chakra les permiten cubrir la distancia de 20 yardas desde su punto de emboscada hasta el mercenario principal en momentos. Un hombre pálido en el frente murió con una vena yugular de hendidura antes de darse cuenta de que estaba bajo ataque. Naruto empujó una roca al segundo hombre con Sakura yendo al revés. Cada genin cortó uno de los brazos del hombre en el bíceps. Su grito de dolor cuando cayó alertó a los hombres detrás de él que estaban bajo ataque. Los hombres restantes ahora se centraron en el par de adolescentes antes que ellos. Algunos de los mercenarios se habían agrupado entre las rocas mientras los líderes se detenían, pero los que estaban detrás no. Sakura casi sonrió mientras activaba su única etiqueta explosiva en su kunai y la arrojó a un grupo de 6 hombres. La explosión resonó a lo largo de la costa y frente a las ruinas detrás de ellos. Naruto apenas se estremeció cuando la etiqueta explotó mientras corría hacia las ruinas con Sakura. No podían hacer mucho más en ese momento contra enemigos preparados. El entrenamiento les dijo que no se pusieran de pie y lucharan si podían evitarlo. Las ruinas en sí eran docenas de muros y edificios destrozados en varios acres de tierra. La hierba creció y el musgo había suavizado los escombros, pero incluso después de un cuarto de siglo todavía era un laberinto de escondites para que los ninjas lucharan. Un ruido detrás de ellos les hizo girar para ver al anciano con su uniforme desgastado y la diadema de Uzushio. Este es mi pueblo. Lo defenderé, afirmó con voz firme. Ninguno de los dos genios mencionó que ya no era un pueblo sino una mera ruina. Simplemente asintieron después de mirarse el uno al otro. El hombre pasó por una serie de signos de mano. Técnica de niebla rodante, susurró. En momentos, un banco de niebla se levantó del océano y fluyó sobre las ruinas. La visibilidad se redujo a unas pocas yardas a medida que la niebla se asentaba. Podría hacerlo tan grueso como la técnica de niebla oculta, pero nunca fui bueno en la lucha a ciegas y ha pasado mucho tiempo, le susurró a Sakura. La niña le dio al anciano una sonrisa triste cuando escuchó a los mercenarios maldiciendo la niebla. Ella deslizó su kunai de nuevo en su bolsa de piernas y sacó sus nudillos de bronce en lugar del kodachi.
Las armas de hoja larga no funcionarían tan bien en los escombros rotos de nuevo espadachines más hábiles. Enfocando el chakra en sus pies, escaló una pared destrozada y esperó una docena de pies de altura casi invisible en la niebla. Naruto pareció desvanecerse en la niebla cuando encontró un lugar oscuro para mezclarse donde su ropa no se destacaría tanto antes de desaparecer bajo un enje. Dibujó un segundo kunai y los sostuvo como cuchillos de trinchera y esperó. Los mercenarios entraron cautelosamente en las ruinas cuando la niebla les había quitado su ventaja en número. Los hombres restantes se agruparon en tríos o quads y se separaron. Sabían que la niebla no era natural y que los ninjas estaban esperando. Pero girar y correr significaba la muerte a manos de gato. Seguir adelante podría significar la muerte a manos del ninja. Su única oportunidad de vivir existía al derrotar a los ninjas, por lo que avanzaron. Naruto esperó inmóvil mientras un grupo pasaba junto a él. Sin perturbar su enje, silenciosamente se acercó detrás del hombre que lo seguía. Como lo había hecho en el bosque del norte meses antes de que sujetara una mano sobre la boca del hombre. La diferencia aquí es que también cortó la garganta del hombre antes de saltar con el cadáver. Una sola piedra desalojada por el pie del mercenario y un remolino de niebla era la única prueba de que había estado allí. Sakura se aferró a un dintel con chakra en los pies y las yemas de los dedos. El trío de mercenarios pasó por debajo de ella sin mirar hacia arriba. Son observadores de espadas contratadas, pero no son ninjas, pensó mientras evaluaba a sus oponentes. Los ninjas están entrenados para pensar tanto en el aspecto vertical como en el horizontal. Golpeó directamente con sus nudillos de bronce a la corona de la cabeza del hombre que estaba detrás. Un ruido sordo como un melón caído fue escuchado por los dos al frente. Hicieron girar para ver al muerto detrás de ellos en el suelo con la mitad de su cráneo cedido y nada más que un remolino de niebla. El anciano vio a un grupo de mercenarios trabajar alrededor de un edificio destrozado. El antiguo ninja recordó cómo se había visto ese edificio décadas antes y el nombre del tendero también. Asintió lentamente con una voz que solo podía escuchar mientras sus manos pasaban por una serie de sellos. Envoltura del globo de agua nasal, pensó mientras la niebla a su alrededor se adelgazaba cuando su jutsu llamaba al vapor de agua. Todos los hombres se agarraron la cara como bolas de agua formadas en la boca y sobre la nariz. Sus dedos se deslizaron a través del agua, pero el viejo ninja mantuvo su jutsu de esconderse. Minutos pasaron mientras los hombres se veían obligados a inhalar y se ahogaban dolorosamente. El ninja remolino mantuvo su jutsu durante un minuto adicional después de que el último dejó de moverse antes de liberarlo y moverse para cortar las gargantas de los hombres derribados. La matanza sigilosa de Naruto, Sakura y el viejo ninja de remolino solo tomó minutos, pero fue suficiente para que llegara la verdadera defensa. Yugao vino corriendo desde su posición hacia el sur para apoyar a su equipo. Ella sacó su espada cuando entró en la niebla y pronto estalló el sonido de la lucha con espadas antes de que el silencio cayera una vez más. A su paso, una docena de mercenarios yacen sangrando y inconscientes o muertos. El Jonin rastreó a Sakura en las partes más altas de las ruinas y salió de su costado deteniéndose lo suficientemente cerca como para ser visto a través de la niebla y haciendo un pequeño ruido seguido de un gesto de reconocimiento. Sakura se acercó a su maestra y se susurraron el uno al otro. ¿Cuántos enemigos? Ella preguntó. La chica de pelo rosa dio un recuento y lo que tenía y Naruto había tratado antes de que se hubiera usado el jutsu de niebla. Yugao asintió y añadió sus asesinatos. Ella dio un llamado de pájaro codificado para atraer a Naruto a un lugar de reunión antes de dirigir a Sakura en la dirección en que el código exigía que se movieran. Minutos después, el equipo estaba juntos. Naruto solo tuvo 2 muertes adicionales, pero ambos habían sido pick-offs silenciosos. Con los cuerpos que Yugao había visto que dejaron menos de una docena de enemigos restantes. Ambos están haciendo un buen trabajo al golpear y moverse. Deja la lucha abierta al samurái o ninja de nivel superior, dijo Yugao a sus estudiantes con un guiño. Fue más difícil durante esa batalla en el bosque justo antes de las finales de Chunin. Allí tuvimos que seguir moviéndonos y mantenernos 2 pasos por delante de muchos ninjas, comentó Naruto. Ambos genios se estremecieron un poco ante los recuerdos de esa noche, pero los obligaron a retroceder ya que estaban de servicio. A poca distancia, escucharon a otro grupo de enemigos caer y se dirigieron en esa dirección. El viejo ninja había matado a los enemigos restantes en las ruinas con su jutsu de agua durante su reunión. Tuvieron que ir a informar a Rooster sobre lo que estaba sucediendo. Rooster no estaba contento con la situación en lo más mínimo.
La fuerza sureña de mercenarios había sido derrotada sin víctimas de su lado. El ataque a las ruinas también se mantuvo firme, pero confirmó que el enemigo sabía dónde estaban ubicados. Su análisis de ajedrez todavía se mantenía y estaba abajo más pedazos que antes. El enemigo sacrificó peones más reemplazables y aún mantuvo una posición más fuerte. Si no hacía nada más que ataques de rechazo, sus fuerzas serían reducidas una por una hasta que todas cayeran. Tuvo que cambiar el juego. Si digo que esto es problemático una vez más, el clan Nara me va a adoptar, pensó mientras se frotaba la cara. En el ajedrez, cuando el rey no puede ser protegido en su castillo, camina hacia el tablero y se basa en el movimiento como protección. Era una opción peligrosa, pero menos que permanecer quieto en este punto. Además, como esto era vida y ajedrez, abrió una oportunidad para que piezas adicionales se unieran al juego. Se volvió para enfrentar al Daimyo Wave. Tendrían que actuar rápidamente. A pocos kilómetros al sur, turbas de civiles asustados por los fantasmas del remolino se agrupaban en un pueblo agrícola para decidir qué hacer cuando una voz resonaba desde el norte. «Mi gente me escucha», gritó el daimyo de la ola. Las cabezas se volvieron para ver al verdadero gobernante de la ola bajando por una colina rodeada por una docena de hombres y mujeres vestidos con chustes con diademas ninja. Varios de ellos parecían heridos pero móviles. Un anciano miró con asombro y dijo, «¿El símbolo de Uzusio? ¿Volverá el remolino?» El daimyo se detuvo cerca de un gran grupo de hombres y mujeres. «Mi gente, he estado cautiva por el ministro de Finanzas Gato durante meses. Robó este país y lo está violando para sus propios fines. Estas personas han venido en mi ayuda para liberarme. Ahora, todos debemos trabajar juntos para expulsarlo de nuestro país». La mayoría de las personas allí parecían conmocionadas, pero varios asintieron de acuerdo. No habían sido bien tratados por los soldados y mercenarios en los últimos meses y las palabras de su líder tenían sentido. Un hombre gritó de manera diferente. Gato ha estado construyendo campos y mejorando las carreteras. Él construyó una planta de energía para nosotros. ¿Lo hizo? ¿Tienes poder para tus hogares? ¿Tienes más comida en tus mesas? ¿Puedes viajar por esos caminos sin ser detenido por un soldado que te pregunta a dónde vas? Respondió el daimyo. El hombre se encogió de espalda y dócilmente respondió, no, ninguna de esas cosas. Los daimyo tenían su atención ahora a medida que más personas se acercaban cuando los civiles se acercaban desde ambas direcciones. Gato te miente. Afirma estar mejorando el país de las olas en mi nombre, pero ¿realmente lo está haciendo? Contrató a muchos mercenarios y los trajo aquí. ¿Pero a quién está protegiendo? La ola no necesita tantos soldados para mantener la paz. Tenía pocos y permanecieron cerca de mí, no repartidos por todo el campo. Nunca le quitaron cosas a mi gente antes de que llegara Gato. Nunca mataron a ninguno de ustedes. ¿Para quién están estos soldados? Todos ellos son hombres de Gato para ver que él mantiene su dominio sobre ti. La multitud asentía de acuerdo en este momento y muchos parecían enojados. El anciano que reconoció las diademas habló una vez más. ¿Está Uzusio regresando? ¿Volverán los Uzumaki para liberarnos de Gato? Dijo con voz suplicante. El daimyo frunció el ceño. Sabía que ese anciano era un anciano del pueblo de la ciudad agrícola. El hombre había vivido aquí toda su vida y reconoció la ola como su hogar ahora. Pero el hombre había estado vivo cuando la isla había sido la tierra de los remolinos. No quería recurrir a los gobernantes anteriores de esta tierra, pero necesitaba poner a ese anciano de su lado. Sería un largo camino para conseguir que los escépticos lucharan. No he decidido si Uzusio volverá o no. Estos ninjas fueron traídos y llevaban el símbolo a petición mía para mostrar a toda mi gente que están aquí para mí y para ellos. Pero para que sepas una cosa importante, haré que uno se presente. Naruto, ven aquí. Lentamente, desde la parte posterior del grupo de ninjas, la multitud vio a un adolescente de cabello rubio subir y pararse junto al daimyo. Diles tu nombre completo, por favor, ordenó el daimyo. Naruto miró a Yugao y Roster, quienes asintieron. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Me asignaron a esta misión para liberar a tu daimyo, dijo la rubia con voz firme. El anciano se veía escéptico al principio mientras procesaba el nombre que escuchó. Maelstrom, un buen nombre para un Uzumaki. Los Uzumaki han vuelto a liberarnos, gritó de alegría por fin. La multitud aplaudió después del anciano hasta que el anciano habló una vez más. ¿Volverán otros también? ¿Se está restaurando Remolino? Preguntó con esperanza. Naruto parecía nervioso ante esa pregunta.
Mis padres murieron cuando yo era pequeña. Por lo que sé, soy el único Uzumaki. El Wave Country es tu hogar ahora. No estoy aquí para traer de vuelta nada, excepto para liberar a tu daimyo de Gato. Hola Remolino, él es el gobernante legítimo de este lugar, no Gato. El anciano asintió y gritó. Abajo Gato. La multitud lo asumió y comenzó a cantar Abajo Gato. Luego, sin previo aviso, varios kunai volaron desde la maleza. Uno golpeó al anciano, uno golpeó a Naruto y uno golpeó al daimyo. Los tres golpearon sólidamente en el pecho. El ambú vestido de llanura saltó a los arbustos y rápidamente capturó o mató a otro escuadrón de ninjas aún. La multitud había jadeado en estado de shock por el ataque y se reunió alrededor del anciano mientras el ninja se reunía alrededor del líder caído. Naruto estaba volviendo a levantarse con un ligero jadeo cuando el sangriento kunai fue sacado de su túnica. Solo la punta había penetrado a través de la armadura de Naruto y no había dejado ningún daño real. El anciano estaba jadeando por respirar, pero no había nada que la gente reunida pudiera hacer por él. Tosió un poco de sangre y murió. Muchos rugieron de ira ya que el anciano había sido amado por muchos y en su pequeño pueblo agrícola dentro de la ola. Tenía a su manera más reconocimiento que el propio daimyo. La multitud había estado a punto de asaltar cuando una voz áspera gritó: «Espera». La multitud aturdida miró para ver al daimyo de pie una vez más con solo una lágrima en sus túnicas. Los más cercanos podían ver el gris de la armadura corporal de estilo ambú asomándose desde abajo. El daimyo había estado usando la pieza sin forma del pecho de la armadura corporal de Yugao debajo de sus túnicas como protección. Ahora estaba contento de que Rooster hubiera insistido en tal medida. «Espera», repitió. «No podemos simplemente apresurarnos o perderemos. Subestimé a Gato una vez y todos pagamos el precio. Debemos planificar primero y ver la mejor manera de ganar. El tiempo está de nuestro lado por ahora. Cuando el clima se despeja, podemos hacer correr la voz de la ola para la ayuda contra Gato. Puedo ver a algunos de mis antiguos guardias en el grupo. Quiero que organices a la gente aquí mientras consulto más con los ninjas». Rooster frunció el ceño cuando los escuadrones de ambú se reunieron más cerca. Le susurró al daimyo. «El tiempo puede funcionar para nosotros, pero mientras Gato controle el puente y el océano, no tenemos medios para correr la voz. Incluso con la invocación animal transmitiendo mensajes a Konoha. Cualquier ayuda de ellos está a días de distancia como muy pronto. Gato trabajará para aplastarnos tan pronto como pueda traer sus fuerzas restantes sobre nosotros». El daimyo asintió. «Tenemos otra cosa trabajando para nosotros. Parece que Gato despidió a todos mis retenedores personales. Ninguno de los hombres con uniforme oficial son personas que debes preocuparte por ahorrar. Ese sería el mejor lugar para comenzar». Rooster asintió a cambio. «Podemos hacer algo al respecto», dijo. Se volvió hacia su ninja y dio órdenes. «Con la adición de ayuda local, nos da algunas opciones más. Mi escuadrón permanecerá con el herido Chunin en guardia para el daimyo. Sus retenedores personales junto con los lugareños de confianza formarán un perímetro exterior. Abe, toma el escuadrón de Yugao y vuelve a escoltar a la esposa del daimyo y a las criadas a nosotros aquí junto con el viejo ninja. El otro escuadrón y el Chunin sano saldrán en un reconocimiento y eliminarán a cualquier enemigo uniformado. Presta mucha atención a los que parecen ser líderes. Recuerde que su mercenario básico lucha por el dinero y morir es una forma segura de terminar con el pago. Los que están en él por un cheque de pago se darán por vencidos o seguirán en lugar de morir una vez que el recuento de cuerpos comience a aumentar rápidamente. Los guantes están fuera y todos luchan lo mejor que pueden». El equipo y el equipo se fueron hacia el sur mientras Sakura miraba a su compañera de equipo. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó ella. Naruto negó con la cabeza. El daimyo fue bastante honesto con la gente, pero también dijo algunas mentiras. «No estamos aquí a petición suya. Solo usamos las diademas de Whirlpool porque el anciano nos lo pidió antes y el daimyo lo hizo de nuevo antes de venir aquí. Sé que no son grandes mentiras, pero ¿por qué no dijo las cosas reales?». Yugao suspiró mientras luchaba por una respuesta. «Naruto, si dijera la verdad completa en este momento, la gente perdería la fe en él y su capacidad para liderarlos. Gato terminaría ganando porque la gente no se opondría a él. Inclinó la verdad, pero la esencia de lo que dijo sigue siendo válida. Es algo así como lo que dijo el Hokage sobre el Yondaime derrotando a los Kyuubi. A la gente se le dice que lo mató, pero en cierto modo es cierto. Cuando mueras un día, morirá contigo.
Así que, en efecto, al sellar está dentro de ti, lo mató. Es una pequeña mentira ahora que se convierte en la verdad al final, pero duele menos que la verdad completa en este momento. Naruto pensó en ello mientras se dirigían hacia el norte de regreso a las ruinas. En la ciudad portuaria, los gritos sonaron desde varios puestos de control cuando los ataques furtivos comenzaron a acabar con ellos uno por uno. En cada caso, el más joven y el más joven de los soldados y mercenarios se salvaron para huir. El ninja que llevaba una diadema en espiral dejaba una cosa clara a cada uno que se le permitía vivir: salir de Wave si querían vivir. Esos pocos huyeron aterrorizados después de haber visto a sus superiores ser cortados. Pasaron a otros que también echaron un vistazo a lo que estaba sucediendo. Los mercenarios de cheques de pago comenzaron a empacar su equipo y se dirigieron al puente. Otros en el puente comenzaron a unirse a ellos y pronto un goteo de hombres cruzó a pesar de que los militares uniformados intentaron detenerlos. Los soldados con el uniforme de la ola fueron los siguientes objetivos. Fueron cortados a un hombre de ninja en una emboscada. Una patrulla sacrificada fue enviada de vuelta sin cabeza en sus caballos a medida que avanzaba la tarde y los ataques aumentaron. Los ciudadanos de la ciudad sabían que algo estaba pasando. La gente se fue temprano esa mañana, aún no había regresado. Las calles se volvieron vacías y tranquilas mientras los civiles se encerraban y rezaban por su propia seguridad. Ciervo y Jabalí estaban contentos de que algo finalmente iba bien para ellos. Estaban en su elemento ya que el sigilo y el asesinato eran el negocio principal para los operativos de Ambu. Continuaron trabajando para desestabilizar los restos de las fuerzas de Gato. En el lado del campo de fuego del puente, los mercenarios que huyan eran una señal de que algo sucedía en la ola. Aku tomó la espada de su maestro y se dirigió hacia el puente. El demonio del hielo encontró poca resistencia mientras caminaba. El único hombre que trató de detenerlo en el lado de la ola del puente fue cortado. Esa muerte significó que el cruce quedó sin vigilancia cuando su escuadrón abandonó sus puestos con miedo. Decenas de mercenarios más siguieron la estela de los primeros desertores a medida que se corrió la voz por toda la isla. Finalmente, los hombres leales a Gato escucharon personalmente lo que estaba sucediendo y trajeron al hombre la palabra de los eventos en la ciudad. Gato frunció el ceño al considerar la situación. Estimó que ya había bajado a menos de una cuarta parte de sus fuerzas originales. Solo su gente más leal podía ser contada ahora. Dio una orden para ser pasado a las personas restantes que sentía que valían su tiempo. Era hora de dejar el país de las olas. Como no le quedaba nada de valor local que no pudiera ser reemplazado, se movía en menos de un minuto. Al final no importaría. Había sacado suficiente dinero del país para cubrir todos los gastos en los que había incurrido en el intento de hacerse cargo. Aku irrumpió en la oficina minutos más tarde para encontrar nada más que papeles humeantes en un bote de basura y una taza de café todavía caliente. El demonio del hielo entrecerró los ojos y partió en persecución. Su persecución terminó de pie en el muelle como el yate personal de Gato estaba más allá de su alcance en el océano. Pasaron las horas cuando la situación en la ola se calmó. Los hombres que Gato dejó atrás en su evacuación se rindieron completamente al ninja de remolino y a la revivida guardia personal del daimyo de la ola. La noche cayó en una gran reunión en la ciudad portuaria cerca del puente. Hemos ganado una gran victoria juntos, llamó el daimyo de la ola a la gente que se había reunido. Tenemos una deuda más allá del precio con los ninjas que me liberaron del cautiverio y todos ustedes de la esclavitud de Gato. Prometo que perseguiremos su arresto y castigo por encima de todo. Pero, para esta noche celebramos los regalos que tenemos y mañana arreglaremos las cosas en nuestro país. La gente aplaudió y la celebración continuó en la noche. El ninja de la hoja se deslizó fuera de la vista en algún momento y partió de la isla sin fanfarria después de recoger los cuerpos de sus propios caídos. Jiraiya gruñó mientras sostenía la pila de notas que había comprado de los diversos prestamistas legales y del inframundo que conocía. Hasta ahora había comprado casi el 75% de los pagarés y préstamos pendientes de Tsunade. Todas las personas que se los habían vendido se rieron pero acordaron pasar la palabra no prestar dinero a la rubia Sanin de nuevo. Tsunade tiene suficientes deudas que incluso mis ventas de Icha Icha del año pasado 3 años apenas lo cubren. Este plan seguramente la llevará a la intemperie ya que no tendrá dinero ni acceso a más dinero. Los sapos hicieron contacto con las babosas, pero ella no ha convocado a uno en más de un año ahora, por lo que es un callejón sin salida. Tendré que encontrar más ayuda para esto.
Sensei debería ser capaz de conseguirme a alguien más, pensó Jiraiya mientras bebía algo de sake. Naruto estaba tranquilo mientras su equipo regresaba a Konoha. Todo el asunto en la hora le molestó. Habían tenido éxito en su asignación, pero se sentía hueco. Cientos de personas murieron y la persona principal responsable había escapado al menos por el momento. Sakura empujó a su compañero de equipo rubio fuera de sus pensamientos. Tu cara se quedará así si sigues haciendo pucheros, Naruto, dijo el adolescente de pelo rosa. Naruto asintió lentamente, pero quería decir algo, pero Yugao habló primero. Sé que es difícil de aceptar, Naruto, pero esta fue una buena misión. Hicimos lo correcto para la mayoría de la gente. Las personas que trabajaron y lucharon por Gato podrían no haber sido todas malas, pero una gran mayoría no era lo que la mayoría consideraría personas buenas. Eran gángsters y matones. Asesinos contratados. ¿Son los ninjas tan diferentes, Sensei? Somos contratados y hacemos misiones que involucran todo tipo de cosas desagradables. Matamos. Robamos. ¿Qué nos hace mejores que ellos? Preguntó Naruto en voz baja. Sakura asintió inconscientemente mientras recordaba la foto familiar que había dejado en el mercenario solo unos días antes. Tratamos de mejorar las cosas para la gente, Naruto. Así que las personas bajo nuestra protección no necesitan hacer las cosas que hacemos o tomar las decisiones que tomamos. Así que pueden dormir por la noche sin preocuparse si mañana morirán sin razón porque alguien con demasiado poder decide que deben morir. Al final no es una gran diferencia, pero recuerda que lo hacemos para que otros puedan disfrutar de los beneficios de nuestros sacrificios y esperamos que con el tiempo nadie más necesite hacerlos. Naruto acaba de asentir y continuó reflexionando mientras se dirigían a Konoha.